Imagina llegar una mañana a trabajar y descubrir que durante la noche alguien ha usado el teléfono de la oficina decenas de veces. El problema es que nadie estuvo allí. Después empiezan a fallar las luces, las ampolletas explotan, los tubos fluorescentes se mueven solos, los fusibles saltan sin una causa aparente, los cuadros comienzan a girar en las paredes y finalmente muebles que pesan más de 100 kilos parecen desplazarse sin que nadie los toque. Bienvenidos al último bastión de la ufología moderna, misterios, enigmas y casos paranormales en un nuevo episodio de su podcast favorito, La cabaña en el bosque. ¿Cómo se encuentra, amigo mío? Bien, bien, con calor. Oye, tremenda intro que tiraste, ¿eh? Como decís tú, yo, caso interesante. Saludamos aquí a Pedroski en los controles y tire una intro. Gracias, Pedro. Aunque me voy a quejar de que Pedrito está muy cagado con la música de la intro, weón. Te dirá un segundo y era. Dijo que para que no nos bajen la weá por copyright. Oye, como decía tú al principio, esto tiene toda la pinta de como el capítulo de Los Simpsons de la casa embrujada. Bueno, el problema es que esto no ocurrió en una casa abandonada, pues bueno, ocurrió en una oficina de abogados en Alemania en 1967. Y claro, o sea, igual por lo que yo leí en este caso, ¿te acuerdas del nombre? Porque por este lugar igual pasaron técnicos, especialistas, policías, físicos que trataron de explicar finalmente esta casa embrujada, y fueron incluso los parapsicólogos más conocidos de Europa en la época, ¿cachai? Sí, bueno, para psicólogos se te faltó entre medio. No, sí, los parapsicólogos, estaba bien, estaba pensando en estos weones, que los medios y todas esas cosas. Bueno, Claro, y nadie logró cerrar el tema, el caso. quedó, bueno, como muchos de los casos que nosotros tratamos aquí, abierto. Bueno, pero esto pasa en Rosheim, una pequeña ciudad de Baviera en Alemania. Parecer es uno de los casos de poltergeist más famosos y también más discutido en el siglo XX, po. Claro, y tiene mucha diferencia con otras historias que hemos contado en el canal. Muchísimo. ¿Y por qué? A ver. ¿Ah? Porque normalmente cuando hablamos de un poltergeist tenemos una familia, una casa, ruidos durante la noche, alguien que dice haber visto una sombra y Claro, y de alguna manera esto mucho depende del testimonio de dos o tres personas, ¿no? bueno, en Rosenheim los fenómenos llegaron a ser observados, investigados por empleados, clientes técnicos, autoridades, especialistas. La compañía eléctrica instaló instrumentos para registrar lo que estaba ocurriendo. El sistema telefónico también fue investigado y Claro. dale. O sea que, claro, la historia esta, de este poltergeist, que es súper famoso, yo no sabía que había tanta información, es porque de alguna manera hubo mucha gente involucrada investigando. O sea, la historia no empezó con alguien diciendo anoche vi un fantasma. No, empieza en una oficina que aparentemente se empieza a volver loca, weón. Y eso cambia completamente el caso. Claro, o sea, si vamos en este particular situación, en Rosenheim en 1967, ponemos un contexto que estamos en Alemania, está en esta Baviera del sur de Alemania, en el número 13 ¿te he anotado el número ahí de la calle, ¿no? Al maricón me tiré a mí de la pelea siempre con los nombres raros. El número 13 de Koningsbravo, Kings no, Kongsbravo, no sé cómo se pronuncia, no lo busqué en Yo realidad. tampoco. Eh, Funcionaba un bufete de abogados po, llamado Sigmund Adam. Bueno, y si no, y no fuera que no había nada especial, pues bueno, una oficina, escritorio, archivadores, teléfonos, máquinas de oficina, empleados entrando y saliendo, clientes, papeles. El tipo de lugar menos cinematográfico posible para comenzar la historia paranormal. Claro, y eso es lo que a mí también me llama la atención del caso, ¿cachai? Porque no está este castillo, ni un ambiente gótico, ¿cachai? Ni un cementerio, nada. No tenemos una familia tampoco asesinada 100 años atrás, o que estuviera una casa construida sobre ¿cómo se llama? Un cementerio Indio. eh, indio, ¿cachai? Nada. Sí, pues tenemos una oficina de abogados, muchos teléfonos y bueno, justamente fueron una de las primeras señales de que algo estaba ocurriendo, pues, weón. Las llamadas que nadie hacía, pues, weón. En algún momento de 1967 comienzan los problemas con la línea telefónica del buffet y no hablamos solamente de interferencia. Comienzan a aparecer llamadas registradas que los trabajadores aseguran no haber realizado y muchas tenían el mismo destino que es bien particular, pues, weón. Claro, era este servicio telefónico que da la hora. Exactamente, bien común en países europeos y en Estados Unidos, pero en Chile creo que nunca fue No, negocio no, eso no. dar la hora. No era la misma que el teléfono. También llegó masivo mucho después de Capuche. Ahora era una especie como de reloj parlante, llamaba ahí un número y una grabación te decía la hora. Era normal en todo caso en la época en tanto Estados Unidos como Europa, ¿cachai? Lo anormal era la cantidad de veces. De hecho, los relatos sobre el caso hablan que decenas de llamadas en un mismo día. Una fuente local de Rosenheim menciona que incluso habían hasta 50 llamadas diarias, ¿cachai? Que era una cagazón para el estándar de esa época, ¿cachai? Exactamente, y obviamente el abogado empieza a preguntar quién está llamando, quién está haciendo esa weá, pues nadie lo reconoce, pero inicialmente tampoco necesita ahí un fantasma para poder llamar, pues weón. Puede ser un Claro, no, para trabajador, nada, po.
Puede ser un claro. trabajador, una falla, una broma, un problema con la central, o simplemente que algún weón está mintiendo. Claro, y esa es la gracia de cómo comienza este caso en Rosenheim, porque todavía, todavía hasta el momento, como antes de donde vamos en la historia, no hay ninguna razón como hablar de actividad paranormal, ¿cachai? Parece algo más cotidiano, un problema técnico un sistema defectuoso, ¿no? ¿Cachai? Entonces hacen lo lógico, pues llaman a los técnicos. Pero mientras intenta resolver el problema del teléfono, empieza otra cosa, po, weón, a fallar la electricidad. Claro, y ahí la historia empieza a ponerse buena porque las luces comienzan a comportarse de forma extraña, los fusibles saltan, caché, las ampolletas fallan, algunas explotan incluso y las lámparas se empiezan a balancear, caché. Bueno, y obviamente la primera sospecha vuelve a ser completamente normal, como una instalación eléctrica defectuosa. Claro, ya tendríamos dos problemas técnicos. El que parece uno de los elementos que termina convirtiendo el poltergeist de Rosenheim en un caso más famoso, ¿cachai? Los servicios municipales de Rosenheim intervienen, revisan las instalaciones, buscan los problemas y terminan incluso instalando equipos capaces de registrar continuamente el voltaje y toman medidas, ¿cachai? Ya más como públicas por el caso. Bueno, y esto también deja evidencia porque ya ahora no estamos dependiendo solamente de alguien que dijo que la luz está parpadeando, po, Claro. sino que ahora hay instrumentos y los instrumentos empiezan a registrar la anomalía. Un informe publicado posteriormente por el equipo de Hans Bender describe desviaciones máximas en los registros eléctricos, mientras que los investigadores intentaban determinar qué podía provocarla, po. Claro, y ahí encontramos una falla, o sea, comienza el problema, no hay nada que explicara de manera satisfactoria todo lo que estaba pasando, todo lo que se estaba reportando por diversas fuerzas, ¿cachai? Porque teníamos entonces el tema técnico por la electricidad, por los voltajes, por las lámparas, por el teléfono, ¿cachai? Que se hacen todos estos arreglos, se cambian los cables, se revisan los equipos, se cambian las Se cosas, cambian se los buscan cables, pues, weón. Ese ¿cachai? es un cacho tremendo, cambiar todo el cable, digo, weón. Claro, al final se investigan estas posibles causas físicas para estos episodios, pero siguen manifestándose, ¿cachai? Y todos giran a esto como al equipamiento y a la electricidad como tal. El fenómeno termina como mutando desde el teléfono hasta como lo eléctrico. Porque una cosa es una falla eléctrica, una ampolleta que explota, puede tener una explicación, un fusible que salta, puede tener una explicación, un teléfono que registra llamadas extrañas, puede tener explicación, pero después ya empiezan a moverse objetos, pues. Claro, oye sí, pues y aquí es donde hay varios testimonios. De hecho, algunos de los testigos dicen que las lámparas se balanceaban o giraban, ¿cachai? En su eje, empezaron a abrirse cajones, los cuadros cambiaban de posición. Y la situación de alguna manera llega a un punto donde esos cuadros fue filmado mientras giraba como alrededor de este clavito o del gancho que lo sostenía, ¿cachai? Como en las películas de terror. Claro, po. Bueno, gran parte de las películas de Poltergeist están basadas en este caso, ¿cachai? Que fue uno de los más grandes. Bueno, y ahí ya es difícil decirle al abogado que debe ser el cableado, pues, weón. Claro, imagínate pues, con su bufete ahí, exitoso y la gente pensando que está embrujado. Porque el cableado, ¿cachai? No mueve un cuadro, pues, o sea, podría haber explicado, no sé, entre la electricidad y los teléfonos podría haber buscado una explicación un poco más lógica, pero que se te mueva un cuadro no tiene nada que ver. Bueno, también aquí está la pregunta importantísima, weón. ¿Por qué Rosenheim tiene dos historias paralelas? La historia paranormal y la historia del posible fraude. Claro, bueno, igual vamos a llegar a eso, porque más adelante igual aparecen algunos, y como hilos de nylon, ¿cachai? Como estos que cuando venden muñecos en las calles en que se mueven, ahí, ¿las viste? Sí, sí, los que bailan, ¿Cachai? tocan la guitarra Claro, y después lo compré y la weá es más charcha. no Claro, eres y capaz ahí, de moverlo, pues, weón. claro, hay acusaciones de que hay truco, investigaciones y explicaciones alternativas, ¿cachai? Entonces todavía no compremos el fantasma, weón. No hay No, no, que todavía vender la no. pomada, weón. Claro, claro, igual vamos a hacer lo contrario. Primero vamos a ver lo que se reportó y después qué es lo que se puede La comprobar, teoría es ¿cachai? falopa, pues, weón. Claro, porque de alguna manera igual las cosas podrían haber sido manipuladas. Bueno, pero antes de llegar a las acusaciones hay un episodio particularmente famoso. Un archivador de grandes dimensiones aparentemente se desplazó por la oficina. Claro, pues, Y no ¿cachai? estamos hablando de una silla con ruedas, pues, weón. No, 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 o sea, igual hay que pensar que estos muebles son pesadísimos y con archivadores pueden duplicar o triplicar su peso, ¿cachai? Porque son de madera antigua. De hecho, fuentes posteriores describen que el mueble era extremadamente pesado. Incluso hay como archivos de diario donde decía que, no sé, pues pesaba como 365 libras, que en conversión deberían ser como unos 170, 180 kilos más o menos, hacia el ojo. 165 kilos. Claro, y se había desplazado a más o menos como 30 centímetros, ¿cachai? Que igual es el porte de una regla, po. Sí, pues ella requiere otra explicación, pues, weón. Claro. Y los fenómenos seguían acumulándose, porque teníamos los problemas telefónicos, el tema de La anomalía
anomalías eléctricas, las ampolletas que se revientan, lámparas que se mueven, Claro. cuadros que giran, cajones, muebles. Y mientras más cosas ocurren, más personas empiezan a aparecer en la oficina, pues, weón, técnicos, especialistas, curiosos, investigadores, y las mismas personas que trabajan ahí, pues. Claro, y igual esto puede haber sido que hubiese agrandado el problema porque de alguna manera mientras más gente tenía entrando y saliendo, más difícil de controlar esta escena, ¿cachai? Más fácil de manipular y finalmente eso es como el punto crucial de que genera grandes críticas al caso, ¿cachai? Es como el dicho, muchas manos mata la guagua. Exactamente, pero falta alguien, Sí, pues, entra el famoso Hans Bender. Hans Bender, ¿cachai? Y este hombre termina siendo famoso el caso, porque el 1 de diciembre del 67 entra formalmente en la investigación el Instituto de Friburgo para Áreas Fronterizas de la Psicología y la Higiene Mental, ¿cachai? Que era dirigido por Hans Bender. Te escuché la higiene dental. No, mental, pues, bueno, que Don Toro, po. Bueno, básicamente llega un investigador paranormal. Claro, no era el típico cazafantasma, sí, po, sino que era psicólogo. Tenía formación teórica, ¿cachai? Y era conocido en la parapsicología alemana. Bueno, a lo que interesaba especialmente eran los fenómenos que él interpretaba como psicoquinesis, po, weón, psicoquinesis Claro. espontánea. Es decir, personas capaces de afectar físicamente su entorno sin tocarlo. Claro, aquí hay una diferencia importante porque Bender no pensaba necesariamente que hubiera muerto como un muerto, un fantasma recorriendo la oficina, ¿cachai? Sí, pues entonces el porte no sería un fantasma. No, pues para él no, ¿cachai? Está bajo su interpretación parapsicológica. Estos poltergeist podrían ser fenómenos producidos inconscientemente por una persona viva, ¿cachai? Por estrés, por conflictos emocionales, por tensión psicológica. A lo Y Kerry. eso, claro, claro, justamente yo te voy a decir también un episodio de la dimensión desconocida donde hay un niño que tiene estos poderes también. ¿Cachai? Y en esta hipótesis podría manifestarse todo esto de manera física, con psicoquinesis involuntaria. Bueno, ya científicamente una afirmación gigante, pues, weón. O sea, claro, pues, sí, o sea, igual se la arranca, ¿cachai? Y tampoco está establecida la psicoquinesis como por la ciencia convencional. Por eso, de alguna manera, Bender investigaba y cuando llega a Rosenheim empieza a observar algo puntual. Para él, que termina cambiando el caso, ¿cachai? Que esta persona termina siendo relevante. ¿Tenían anotado un nombre por ahí? Sí, bueno, entre todos los trabajadores había una persona que parecía una y otra vez, que era Anna Marie Bell. Claro, y tenía 19 años y era un aprendiz del bufete que había llegado hace poco, ¿cachai? Los fenómenos podrían estar relacionados con ella para Hans, porque de alguna manera, según lo que él publica después, la frecuencia de los incidentes disminuía a medida que aumentaba la distancia respecto a esta persona, Anne-Marie, ¿cachai? Los investigadores comienzan a sospechar que no estaban buscando qué había dentro de la oficina, sino que quién estaba dentro de ella. Ya, esa weá es maldita, así, pues, bueno, es como cuando vaya a invitar a una casa y se pierde plata. Uy, esta weá nunca había pasado aquí. No, hoy día esa weá parecería por ley Karin, poco. Uy, sí. Bueno, cuando Anne-Marie estaba cerca pasaban cosas, pues, bueno, esa era la Claro. hipótesis y cuando no estaba la actividad disminuía y desaparecía. Claro, eso igual se puede interpretar de dos maneras, ¿cachai? Distintas, porque ahí finalmente es como el corazón de este caso. La primera posibilidad sería que Anne-Marie estaba provocando involuntariamente estos fenómenos que nadie podía explicar, ¿cachai? Con esta psicoquinesis que afirmaba Bender. Y la segunda posibilidad era que Anne-Marie estaba provocando los fenómenos, pero de una manera muchísimo más normal, ¿cachai? Como con Con sus las manos. manos, de manera, ¿cachai? Sí, pues, bueno, con truco, con ayuda de alguien. Bueno, y supongo que existe una tercera, pues. O sea, claro, que varias cosas diferentes hayan ocurrido al mismo tiempo. Los fallos reales, ¿cachai? Que los vieron los técnicos, bueno, no sé, podría haber las exageraciones mismas del caso después cuando se pone en el papel, los errores de interpretación, las manipulaciones que podrían haberse hecho y quizá algunos episodios quedan sin alguna explicación clara, ¿cachai? Sí, pues, pero hay que pensar, bueno, Bender, cuando llegó Bender me acuerdo en el robot alcohólico ese de Futurama. El doblador. Bueno, Bender tenía que demostrar algo fundamental, que la anomalía era real, y para eso no iba a bastar con observar las lámparas. No, ¿cachai? La investigación termina vinculándose a algunos físicos reconocidos. Tenía ahí a Friedberg Karger y Gerard Sicha. Parece que se pronunciaba como Zika, pero no estoy seguro. Y aquí el caso de Rosenheim gana buena El parte de la almuerzo, la fiesta. barrieta. Claro, calzó a la prieta. Oye, aquí Rosenheim gana buena parte de la fama que conserva hasta hoy, porque ahora tenía especialistas pidiendo, ¿cómo se llaman? Señales Lo que está puntuales. pasando, pues, weón. Claro. Igual Bueno, la investigación original sostiene que habían podido excluir algunas causas físicas conocidas como para las anomalías, ¿caché? De hecho, el informe de Bender igual presentó el caso como si fuera una serie de perturbaciones físicas inexplicadas. ocurrías entre 1967 y enero del 68. Claro, sí, Bueno, pues en ese periodo. exactamente.
Exactamente, bueno, ahí uno entiende por qué Rosenheim sigue apareciendo en los libros de Paranormal, po, weón. Porque la historia que comienza a circular es brutal, po, weón. Una oficina donde ocurren fenómenos inexplicables. La compañía eléctrica no logra resolver, los teléfonos realizan llamadas extrañas, traen anomalías, los físicos intervienen y todos los caminos parecen conducir hacia la joven de 19 años, Anne-Marie, Marie. claro. Ahora yo igual me sale una pregunta. A ver. O sea, si era realmente ella, bajo todo lo que leímos del caso. ¿Sabía ella realmente? Bueno, según la interpretación de Bender, no, po, weón. Y eso hace el caso todavía más extraño, porque él no pensaba que Anne-Marie estuviera conscientemente moviendo los objetos con la mente. Pensaba que su estado emocional estaba desencadenando un fenómeno de manera involuntaria, casi igual algo funable, así que sigamos. Claro, sí, pues muy parecido al, ¿cómo se llama? Carrie. Como el inicio de Carrie. Claro, entonces al final da a entender que mientras más alterada estaba ella, más alterada parecía estar en la oficina, como si estuvieran conectadas, ¿cachai? Ahora, eso suena como muy, como que buscarle como una respuesta como que calce con los fenómenos. Ahora, por eso hay que tener cuidado, porque Bender lo que buscaba era comprobar que había psicoquinesis, ¿cachai? Ahora, los críticos de este mismo investigador terminan convirtiéndose en los haters y dicen finalmente que esta evidencia era algo que se sacó Fraude. del bolsillo, ¿no? Fraude, ¿cachai? Bueno, cuando comenzaron a revisar el lugar buscando cómo alguien podía fabricar un poltergeist, encontraron cositas. Sí, pues aquí, aquí es donde empieza y es lo que aumenta la teoría del fraude, ¿cachai? Bueno, encontraron hilos, pues, bueno, objetos ocultos, métodos capaces de reproducir algunos de los fenómenos y una serie de detalles que Hans Bender no había considerado y sus críticos aseguraron de que lo había pasado por alto al propio, pues, bueno. Claro, o sea, que tenemos científicos igual diciendo que no encuentran una explicación y después las personas dicen, nosotros sí, ¿cachai? Encontramos todas estas cosas. Y por eso Rosengem igual es un caso mucho más contundente de lo que parece, porque la pregunta no solamente es si existió el poltergeist como tal, ¿cachai? La pregunta es si estamos frente a uno de los casos más importantes o mejor documentados como de fenómenos paranormales del siglo XX, o a un engaño como tal, ¿cachai? Un fraude. Bueno, quizás lo más interesante es que todavía no hemos llegado al episodio más extraño, pues, bueno. No, ni cerca, po. Sí, este caso tiene harto caldo. Ya, porque todo mientras todavía seguían mirando a Anne-Marie, la actividad aumentó, los objetos empezaron a moverse con mayor frecuencia, los investigadores comenzaron a registrar los episodios y la oficina de Sigmund Adams se transformó prácticamente en un laboratorio. Claro, con esta joven de 19 años en el centro de la investigación, pero en la siguiente parte vamos a entrar ahí, pues, ¿cachai? A los registros, los experimentos, a lo que supuestamente ocurría cuando Anne-Marie estaba en la habitación. Y una coincidencia igual que es difícil de ignorar, pues, ¿cachai? Cuando de alguna manera cuando Anne-Marie deja la oficina, el poltergeist también se va. ¿Qué tenía que ver Anne-Marie, una joven de apenas 19 años, con todo lo que estaba ocurriendo detrás de aquella oficina? O sea, claro, es que hasta el momento no podíais separar los dos fenómenos, ¿cachai? Me refiero a como la presencia de Anne-Marie y todas las otras cosas que habíamos hablado, de los teléfonos, la electricidad, la ampolleta. Bueno, el problema es cuando todas esas cosas comienzan a ocurrir en el mismo lugar, pues, bueno, y los investigadores empiezan a detectar un patrón, que Claro, de y nuevo es... sí, pues, Anne-Marie, todos los caminos llevan a Roma, ¿cachai? Ahora, como te digo, en los reportes que escribe Hans Bender, todo se centra finalmente en la actividad y la conexión que tendría con Anne-Marie. Igual eso como que cambia la historia, porque nunca estuviste buscando como el fantasma ni algo escondido, pero también puede haber estado sugestionado Hans Bender, ¿cachai? Porque él estuvo mirando directamente a una persona y desde ese momento que la oficina de Sigmund Adam prácticamente se transforma en este laboratorio improvisado, pero siempre apuntando a las chicas. De hecho, algunos de los críticos decían que había desarrollado alguna fijación con Anne-Marie. Puede ser, pues, bueno. Bueno, pero volvamos primero a la electricidad, pues, bueno, porque aquí tenemos algo bastante más interesante con testimonio. Los técnicos habían instalado instrumentos para registrar continuamente lo que ocurría en el suministro eléctrico. La idea era bastante sencilla: si las luces explotaban, los fusibles saltaban, los aparatos fallan. Algo debía estar pasando con la corriente, pues, bueno. Claro, aparecen estas anomalías en los registros, aparecen como desviaciones, pero cuando los físicos que habíamos nombrado, que era Friedberg y Gerard, llegan a Rosengem, intentan averiguar qué es lo que lo produce, ¿cachai? Qué es lo que lo produce, perdón. Y esto, Hay que hacer como una te pequeña digo, acotación porque estos buenos no eran investigadores de YouTube, pues, bueno, paranormales no, de pues, YouTube. ¿cachai? No, de hecho, Cargill estaba, como habíamos leído ¿cómo se llama? Habíamos comentado que, puta, yo tenía anotado, el Instituto de Física de Plasma. Exacto. Y claro, y habían realizado mediciones como oscilográficas dentro de la oficina. Bueno, y posteriormente ambos publicaron un informe técnico sobre el caso. El propio archivo del Instituto Friburgo, sorry, le puse una letra de más, conserva una investigación dentro del número de 1968 dedicado específicamente
el caso Rosenheim. Claro, y también eso termina dándole otra lista de fama al caso. Sí, porque, puta, historias de poltergeist hay cientos, weón, pero no en todas tiene físico instalando instrumentos dentro de la supuesta casa embrujada. No, pues siempre está asociada a la iglesia más que nada, ¿cachai? Aunque nuevamente que el científico investigue algo no significa que haya demostrado que existen los fantasmas. Importantísimo, porque en Rosenheim, a diferencia, la diferencia va a ser fundamental, porque Carger y Zika no escribieron, pues, weón, no confirmaron que existe un espíritu, Claro, de alguna ¿cachai? manera sí, pues, lo que terminan diciendo es que hay determinados fenómenos que registraron que no podían describirse de manera como común mediante los principios físicos o la física misma que regían el planeta, ¿cachai? Incluso plantearon que aparecían fuerzas como intermitentes y breves y que algunos movimientos tenían características complejas difíciles de explicar, ¿cachai? O Ya, pero sea, no es lo mismo que demostrar psicoquinesis, pues, weón, ellos no se iban a quemar con esa teoría. o sea, la teoría que ellos plantean igual sigue siendo fuerte, ¿cachai? Porque igual de alguna manera da a entender que está pasando algo que la ciencia como tal no puede explicar, pero no es lo mismo que demostrar la psicoquinesis, como decía. Sí, como te digo, no se van a mojar con esa teoría, pues bueno, quizá aunque hayan visto cosas extrañas, difícilmente van a publicarla diciendo, exponiendo su nombre y su fama a algún fenómeno paranormal. Bueno, pero Claro, volvamos a los teléfonos, pues, bueno, porque esto es rarísimo. Uno de los problemas más persistentes lo que se llamaba número 0119, el servicio telefónico que formaba la hora, como ya lo dijimos anteriormente. claro, pues hasta 50 veces en el día, con jaleta, sobre todo para estándares de la época. Bueno, el 17 de octubre de 1967, entre aproximadamente las 5:30 y las 6 de la tarde, un testigo permaneció dentro del bufete observando el único teléfono más encima, weón, disponible. Pues, Según un informe recogido posteriormente por vender durante unos 20 minutos, nadie utilizó ese aparato, pero el sistema registró llamadas. sí, pues, yo tengo notado que marcó como 20 marcaciones durante ese periodo que nadie estuvo ocupando el teléfono, ¿cachai? O sea, nadie tocó el teléfono, entraron de igual forma 20 llamadas. O sea, esa fue la afirmación que dan, pues. Y ahí aparece este caso como tenía algo mucho más interesante que algo se movió, ¿cachai? O escuché un ruido puntual o algo pequeño, sino que finalmente tenía registros contradictorios de un equipo, un testigo que dice nadie utilizó el teléfono y el sistema que dice otra cosa, ¿cachai? Desde aquí sí se realizaron estas llamadas. Bueno, ahí entra la duda, pues, weón, ¿se puede manipular esto? O sea, esa es una de las grandes preguntas, ¿cachai? Porque los críticos del caso posteriormente van a cuestionar cuánto control existía realmente sobre todos estos experimentos. Sí, porque al final tendría, en ese caso, por ejemplo, ya los teléfonos en ese tiempo sí podían ser intervenibles, pero tendrías que vigilar cada cable, cada habitación, a cada persona, weón, y siempre va a quedar como una puerta abierta que te permite dejar ese vacío a la explicación lógica en este caso, weón. Claro. Bueno, aquí el fenómeno igual, como te digo, a través del tiempo que iban investigando, el fenómeno iba cambiando porque ya empiezan a aparecer cosas curiosas, ¿cachai? Los investigadores intentan entender estos fenómenos eléctricos, la actividad igual cambia, ¿cachai? Como si supiera que la están investigando de alguna manera. Y esa fue una de las interpretaciones más polémicas de Cargill y Zika, que se aventuraron de alguna manera, que escriben que algunos de estos fenómenos parecían comportarse como movimientos dirigidos y que incluso daba la impresión de que intentaban como evitar la investigación, ¿cachai? Como que se escondían de ellos. Escondiéndose. Bueno, ¿Cachai? eso quiere decir que lo que estaba ocurriendo dentro de esa oficina tenía algún tipo de intención, pues, weón, que no sería solamente energía. Y aquí es donde Rosenheim cruza definitivamente la frontera entre la anomalía técnica y el supuesto poltergeist, pues, weón, porque comienzan los movimientos físicos. Sí, por lo que habíamos hablado de antes, el tema de los cuadros, ¿cachai? Los famosos cuadros, que según testimonio recogido durante esta investigación, comienzan a balancearse y girar sobre sus soportes. Y hay un episodio bien específico que en presencia supuestamente de varias personas, uno de los cuadros había girado rápidamente alrededor del gancho. ¿Cuánto? Puta, yo tengo notado que Bender lo describió como un giro errático y aproximadamente de 320 grados. No, o sea, casi a la vuelta completa el cuadro. O sea, claro, no es como que quedó un poquito chueco, se movió, ¿cachai? Que podría haber sido, no sé, puta, un pequeño sismo. No, pues, ¿cachai? Además que los técnicos de los servicios municipales que también estaban investigando, después declaran haber observado personalmente movimiento y balanceo de estos cuadros sin saber de dónde venían. Bueno, por aquí quiero jugar un poquito al abogado del diablo. Estamos literalmente en una oficina de abogados, así que vamos a darle. Que nadie vea cómo se mueve un objeto no significa que el objeto se movió solo, pues, weón. O sea, claro, puede haber sido un hilo, ¿cachai? Un mecanismo, alguien fuera del campo visual, una verbalización previa, un truco, ¿cachai? Y lo digo porque igual ya sabemos después que aparecen estas acusaciones de manera posterior, precisamente eso, que son acusaciones importantes, porque tenemos que conocer este caso que en el momento fue muy mediático, pero ya tenía sus críticos, ¿cachai? Sí, bueno, no nos apresuremos todavía, porque así si lo piensa nuestro radio escucha también, que ganaría un bufete de abogados tratando de suplantar un poltergeist en una oficina seria, pues, weón. Claro, pierden prestigio, ¿no? Exacto. Bueno, llegamos a enero de 1968 y según Bender, en vez de desaparecer el fenómeno, aumenta, como una especie de último estallido. Entre el 5
y el 17 de enero de 1968 se reporta una intensificación considerable, cajones que se abren, cuadros y calendarios que caen y giran, objetos que cambian de posición y el famoso archivador. Claro, sí, pues, sí, el Sí, o archivador sea, el pesado. archivador es uno de los episodios más espectaculares de Roswell. Bueno, según el relato, como dijimos, archivador grande que pesaba alrededor de 100 kilos, 165 creo que dije primero, salía separado unos 30 centímetros de la pared, po. Sí, porque 30 centímetros es harto para mover un mueble pesado, ¿cachai? No lo mueve Uy, una corriente de aire, po, evidentemente no, ¿cachai? O sea, la pregunta realmente es cómo se desplazó sin intervención humana, que eso es lo complejo de investigar, ¿cachai? Ni siquiera con un terremoto. Ahora, nadie discute que un mueble pesado puede moverse, ¿cachai? Pero ¿cómo demostráis que nadie intercedió, ¿cachai? De manera física. Nadie lo empujó, nadie lo movió, ¿cachai? Y ahí volvemos siempre al mismo problema. ¿qué La pasaba evidencia con de, Anne-Marie, po, weón? Claro, la evidencia demuestra que finalmente ocurre esto, pero no tenemos cómo demostrarlo y que coincide finalmente con la hipótesis de estos investigadores, los físicos, que decían que no tenían cómo explicar a través de la física qué estaba pasando. Nuevamente, cuando todo esto pasa, la señorita Anne-Marie, ¿cachai? Bender comienza a estudiar no solamente dónde se encontraba ella específicamente, sino también cómo estaba su psique, po, weón. Porque, bueno, la hipótesis de él dependía totalmente de eso, weón. Según la Claramente. interpretación, sorry, weón. Sí, 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 no, sí, pues Según sí la era eso. interpretación de Bender, Anne-Marie atravesaba conflictos emocionales, frustración laboral y una situación personal complicada, po, weón. Y lo relacionó a esos estados de intensidad de los fenómenos. Claro. Eh, entonces igual como que entramos en el concepto clásico del poltergeist finalmente Sí, al pues sí. asociarlo con la psicoquinesis, ¿cachai? Ahora vale la pena explicarlo porque cambia mucho la manera en que se miran estos casos. Poltergeist viene de la palabra en alemán, ¿cachai? Que poltern hace referencia al ruido y a golpear como armar alboroto. Como tú decías, Poltern hace referencia a ruido, golpear, armar, alboroto, y gate significa spirit, como espíritu alborotador. Bueno, pero para la psicología del siglo XX, algunos investigadores comenzaron a interpretar el fenómeno de otra manera. En lugar de pensar, hay un muerto moviendo esas cosas, aprendieron, quizá una persona viva está generando esto inconscientemente. ¿Psicoactania? No lo sé, Rick. Bueno, todo como te digo me hace referencia a Stephen King, po, weón. Sí, no, semi igual. Como... Bueno, y normalmente la supuesta persona foco suele ser un joven atravesando una situación emocional intensa, Carrie, de nuevo, y Anne-Marie calzaba perfectamente con este modelo, pues, weón, demasiado perfecto. Ella Sí, era o sea, joven, claro. ¿qué más? Pues, ¿te acordás? Yo no cuántos años tenía. Sí, pues 19, ¿cachai? Sí, lo que pasa es que estamos como volviendo a lo mismo, ¿cachai? Y hay mucho paralelismo finalmente con el libro de Stephen. De alguna manera, igual años después fue entrevistado sobre el caso y negó considerarse alguien como con capacidades especiales, ¿cachai? Bueno, para ir no alargando este caso tanto, todo esto se detuvo en la oficina weón, cuando, bueno, Anne-Marie definitivamente deja de trabajar ahí, pues. Claro, claro, sí, eso es lo principal. Por, Ahora, por, por eso al final Bender apuntaba a ella, pues, weón, porque claro, efectivamente cuando ella dejó de trabajar ahí, los fenómenos terminaron de manifestarse. claro. De hecho, ella años después también dice, como, o trata de sostener que es una persona normal, ¿cachai? Y que tampoco tiene explicación para lo ocurrido y tampoco entiende por qué lo relacionaron con ella. De alguna manera fue la parte que hizo Bender que fue relacionarlo con la psicoquinesis. Sí, yo creo que igual Bender por un lado se pudo haber decepcionado con ella, porque Es ya una de parte pensar de que la teoría. sí, que ella se pueda tener estos poderes así telequinéticos y toda la weá, bueno, igual es interesante, o sea, si a mí me preguntan, yo igual prefiero creer, pero que Claro. ella nunca haya sido consciente al respecto de alguna cosa rara en su vida, que ella haya dicho, "Oh, esta weá la hice yo", o no, igual es raro, pues bueno. Claro que ese día, por ejemplo, no le dio confort en el baño y lo haya traído con la venta. Sí, pues la típica weá que uno cuando se termina una canción, no sé, una weá random en la radio dice, oye, ojalá empezara tal canción, pum, y la weá empieza la canción que tú pensaste. No me ha pasado eso. Ah, entonces a lo mejor soy telequinético. Claro. Oye, no, sí, pues, sí. Algunos de los críticos decían eso, que Bender al final cuando ve a Nariz ya obsesionado de alguna manera y se entró en una investigación en ella para participar en los experimentos de manera constante. Bueno, exacto, a lo mejor le gustaba. Sí, sí, puede ser, pues, puede ser. Ahora, como te Pero, digo, igual pero tenemos, ¿qué crees tú, pues, weón? ¿Qué pudo haber sido? o sea, es que hay varias aristas, ¿cachai? Porque de alguna manera igual tenéis la teoría de la sugestión colectiva, ¿cachai? Empieza algo que yo con otros casos lo he comprobado, ¿cachai? Que empieza algo, alguien dice algo y aparece otro y dice, sí, yo lo vi, y yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, y la weá crece como una bola de nieve, ¿cachai? Y después la gente realmente está convencida de lo que pasó. Sí, puede ser también. Como te decía, también no creo que Buffet de Abogado gane algo diciendo que hay fantasmas o poltergeist en su oficina. Pues, weón, de partida, claro, aparte de traer curioso, poca fama le va a traer a su negocio. Pues, bueno, no es que sea un estudio de televisión o que sea una weá, no sé, una tarotista. Te creo que le sirve
Ese glamour de tener fantasmas ahí, pues, weón, pero un bufete de abogado parece Oh, totalmente innecesario, pues, weón. pero yo tengo anotado algunas teorías que podrían dar explicación. La primera es la más fome, y que finalmente termina siendo toda una falla técnica y con muchas coincidencias. Y también puede pasar, o sea, estamos hablando de que podrían coincidir ciertas cosas de alguna manera, y también la mente humana empieza a unir los puentes entre una cosa y otra, ¿sí? La teoría 2 que tengo anotada es el fraude, que sería la más incómoda finalmente, porque no tendría sentido que este caso hubiera sido tan grande. Que el fraude mismo que estuviera organizado, ¿cachai? Por las personas del buffet, aunque yo tampoco le encuentro mucho sentido, como decís tú, porque en realidad le quita prestigio más de lo que le da. En la teoría 3 que tengo esta sugestión colectiva que te había comentado, la teoría 4 sería la más entretenida para nosotros, porque realmente hubiera habido psicoquinesis y de manera involuntaria por Anne-Marie. Sería como lo más cercano como a darle una explicación paranormal a este fenómeno de alguna manera paranormal. Y la teoría 5 que habla que sería este poltergeist real, que de alguna manera tenemos esta interpretación clásica de que hay una entidad, una presencia, un demonio, desde la arista que tú lo queréis ver, y que podría haber utilizado de alguna manera a Anne-Marie como una especie de detonante o de canalizador de su energía, y de alguna manera hacía mover las cosas, ¿cachai? A mí me parece esta con la psicoquinesis la teoría más entretenida. Sí, puede ser también, como también puede ser, como los científicos, no tengo el apellido aquí a mano en mi apunte, dijeron que parecía ocultarse de la investigación, también puede haber sido que este poltergeist que fue real pudo haber utilizado o haber apuntado los datos para que gente sospechara de Almar y pues, bueno, así como Yo, puede como te pasar digo, piola, vamos a culpar a la mujer. claro, de alguna manera igual, como te digo, algunos relatos de la gente que trabajaba ahí igual describían a Anne-Marie como una persona muy frustrada. Entonces eso igual podría explicarse los dos lados, por tanto del lado de la psicoquinesis como del lado de que si no hubiera Tenía sido 19 años, pues, weón, ¿qué tan frustrado podía estar? puta, bueno, piensa que en esos años la gente de 19 años parecía como de 50, bueno. Sí, sí, es verdad, pues, weón. Nosotros estamos hecho mierda con 20 años cada uno. Ah. Ah, tenemos voz de 20 años. No, estamos aquí entrando ya a los 40, amigos. Usted más cerca que yo. Bueno, eres mayor que yo, culiao. No, ¿dónde la viste, hijo culiao? Si vos repetiste un año. Ah, el culiao. Ya entramos a los ataques personales. Por lo menos yo sé que estamos de cumpleaños cerca, muy cercano a la fecha, weón. No, no, y defendiéndote a ti, yo estoy más pelado que tú. Así que Bueno, pero volviendo al caso, pregunta final. ¿Hubo algún poltergeist en Rosenheim o no? yo creo que no podemos afirmarlo ni descartarlo, ¿cachai? O sea, fue un fraude. O sea, tampoco creo que podamos decir eso, sino que la respuesta igual es más fome, como la respuesta oficial. Ya, pero Pero la más mójate el poto, pues, weón. puta, si yo creo que tuviera como que darte mi opinión, yo creo que hubo fenómenos técnicos reales al principio. Se mezcla con esta sugestión, exageración que te decía yo, esta bola de nieve. Cero fantasma, bien fome. Y después, finalmente, algo de alguna manera termina orillando esta atención hacia Anne-Marie, y como que este caso crece más de lo que debería crecer, ¿cachai? Por parte de la introducción de estos investigadores. Sí, yo creo Ahora, que sí. Sí, yo creo que tenéis razón. Pues, bueno, si al final pueden haber pasado muchas cosas que las luces, no sé, cajones abiertos, cosas así que la gente antiguamente no notaba, pero después de que toda la investigación y su gestión ya notaban cualquier wea distinta y todo era fantasma, pues, bueno. claro, yo creo que por eso crecen un poco más. Ahora, no digo que no puede haber algún fenómeno inexplicable, sobre todo con las declaraciones de los físicos, ¿cachai? Sí, pues, bueno, pero aquí estamos en la calle en el bosque y como siempre nosotros decidimos, bueno, yo por lo menos decido creer. Siempre decimos que pues dejamos esta ventanita abierta ahí a la participación del público. Ala, ala, ala. Sí, pues, hoy nos va a denunciar ¿cómo se llama? Los judíos. No los podemos nombrar aquí, se nos viene a jugar. YouTube nos va a Oye, banear, bajar y nos va a pues, hacer todo de... oye, Sí. yo, como te digo, igual es un caso entretenido, bien contundente, hay harta información, hay harto foro, sobre todo hay harto foro en alemán, weón, así que yo me di la paja de Sí, traducir algunos. si quieren leer los documentos originales pueden buscarlos, están ahí. Sí, sí, hay harto documentos. En Reddit igual encontré harta información, ¿cachai? Yo antes de cerrar quiero mandar saluditos por mi onda, mandar saluditos. Mande saluditos, pero acérquese al micrófono para que se escuche bien. Oye, en primera instancia quiero saludar a ustedes por ahí, los miembros del canal. No, bueno, puedo verlo desde el teléfono. Oye, yo voy a saludar primero a nuestro amigo Belkan, que es el que tiene la suscripción más alta. Tenemos a Marcelo Navarro, que se hizo miembro hace poquito. Tenemos a Alejandro Rebeco Oces. Tenemos
Puta, no, se me borraron de aquí, weón, ¿por qué No, si no me no, dejaron? aparecen como los que más comentan, pero no aparecen así como. Sí, sí, aparecen con un signo al lado. Tengo No, a Grill sí, Ortiz, a Jovian, que ya lo nombraste, Doc Sporello, ya. Andrés José Rebeco y Sergio Hernández. Y creo que más tengo con Carroll y ya no me aparecen más, pues bueno. No, Marcelo Tampoco. Navarro, Rodolfo Marcelo, Rodríguez, Rodolfo Rodríguez también que hizo member, sí, pues, amigo, lleva harto tiempo también. sí. El Alejandro Bonilla. Hoy está perdonando, pero está como la wea así la página de YouTube. Sí, 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 sí. Oye, le mando harto, harto cariño a todos. El Andrés José Rebeco, también miembro. Tengo al Maíz Green, de verdad. Hay harta gente. Son como 10. A mí, puta, aquí me está mostrando 3, bueno, pero son como 10. Así que le mandamos harto cariño. Y quiero mandar un saludo también a nuestro amigo John Tito, a Ramis Poli, del Canto Medical, que un amigo que vende equipos médicos. Lo estuve sabiendo su YouTube. Maíz Green, de verdad. Es nuestro ahí sumo sacerdote. Al FFB 73088, que siempre nos pone, ¿qué dirían los antiguos astronautas? Él se llama, pues no me acuerdo, pero es de apellido Fierro, Puta, porque el comenta, peor culiado mandando un saludo ahora, así como él se llama, puta, no me acuerdo. no me acuerdo si es Franco Fierro o no, es que hay esta gente, es Sí, Patricio, Paola tengo aquí, que me doy cuenta que la está Paula. comentando los videos antiguos. Y siempre escuchando todo para atrás, weón. Al Moisés, al Garnacha, oye, apareció el Crash nostálgico después de caleta de tiempo, lo tengo aquí. Sí, pues Al dentro de nostalgia. John Agüero que también comentó, a la Victoria Muñoz, al Juan Pablo González, al Elvis Nieto, al Jovian, al Seba McValens, que siempre nos ha apoyado de manera incondicional, al Nato Arkham también que apareció, al Alejandro Bonilla, al Lastrar, un gran saludo al Lastrar, al Jerry Crowley que llegan del Chat Hill, puta, unos grandes los cabros, weón. Al Nicolás BRS, nuestro ufólogo preferido, a Rodolfo Rodríguez, tengo por aquí a la Monita Monster, al Mauro Borgir, que siempre nos escucha por Spotify, al Eliseo, al Zach Wild, mi gran amigo ahí de Nueva Zelanda, le mandamos un abrazo, al Andrés Rebeco, al Conex, que nos escribe siempre desde China, la Paola que nos escribe desde Noruega, que son nuestros internacionales, el Sergio que nos escribe de México, igual ha llegado harta gente, ¿eh? Oye, te voy a hacer, bueno, lo que sí tengo los números acá de quiénes son los que más comentan, pues, weón. A ver, ponele, a ver, Te voy a tirarte los primeros cinco. Gon Carroll va ganando. Después nada, la Paola. Después sigue Francisco 1988. nada, Después Iván Antonio Carnacho. nada. Y después viene Jovian. Hoy en catalán, lo Ya, tengo ahí y andando. sí, son los que más comentan. Estamos hablando de sobre ciento y tantos comentarios, pues, weón. Sí, ya, oye, vamos cerrando. Nos despedimos desde el último bastión de la ufología moderna, misterios, enigmas y casos paranormales. Linares, Chile. Chau, 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 chau. Chau, chau. La cabaña en el bosque.